Only come out at night. Hola, ¿cómo andan amigos? Esto es Podcast Racing. Hoy vamos a estar analizando todo lo que nos dejó el Gran Premio de Hungría en el Hungaroring. Una carrera que en la previa parecía que iba a ser muy aburrida, conocemos las características del circuito, la poca posibilidad de sobrepasos, pero nos dejó una carrera súper emocionante y a un nuevo ganador en la Fórmula 1. El sorprendente Esteban Ocon, el francés, la verdad supo aprovechar con un excelente manejo todo lo que fue el desparramo de autos que quedó en la primera vuelta a partir del accidente provocado por Valtteri Bottas. Estoy junto a mis colegas Marcos y Manuel y vamos a estar analizando todo lo que nos dejó el último fin de semana. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo estás, Lucho Racing? Saludo también para Manu. Muy bien, y la verdad que con muy buenas sensaciones después de un gran premio realmente interesante. Ya habíamos hablado de otras carreras que fueron verdaderamente importantes, emocionantes solamente en esta temporada, pero la verdad que este Gran Premio se llevó todos los premios, aunque también tuvo bastantes cosas para el debate, bastantes cosas para discutir ahí un poco, porque obviamente así como hubo cosas realmente sorprendentes, bueno, también tuvimos varios sobresaltos un tanto negativos, como por ejemplo la pérdida de tantos candidatos tan solo en la primera curva de la carrera. ¿Cómo les va, Lucho Racing, Marquitos? El placer de siempre de analizar las carreras de la Fórmula 1. Y bueno, tenemos que hablar de un fin de semana en el circuito de Hungaroring que fue bastante particular. De acuerdo al calendario del que venimos desarrollando actualmente de la Fórmula 1 2021, esta sin duda es la carrera que trajo más espectáculos, sin duda alguna. Tenemos que tener en cuenta que venimos del antecedente de un gran incidente entre Hamilton y Verstappen en Gran Bretaña. Verstappen recuperó su motor y lo puso en prueba para las prácticas. Sin embargo, Verstappen a lo largo de la carrera del día domingo se desvaneció luego del incidente en la primera vuelta que involucró a Bottas, pero también involucró a otros 6 pilotos, tales como Leclerc, Pérez, Verstappen, Norris, y la verdad que el desastre que dejó Bottas sin duda repercutiría luego en la carrera, ¿no? La verdad, bueno, tuvimos una largada muy accidentada de la carrera, tal como comentaba Manuel, ese accidente de Bottas llevándose puesto a Norris y se vieron involucrados también los Red Bull, salió perdiendo también Max Verstappen, que corrió toda la carrera con un auto destrozado y se notó porque lo vimos a Verstappen, es raro no verlo agresivo, le costó mucho superar incluso a Mick Schumacher, que bueno, ahí vamos a hablar también un poco de todos los que fueron beneficiados con esta largada. Y por otro lado, bueno, Lance Stroll, que también se llevó puesto a Leclerc. El gran ganador en esa primera parte de la carrera fue el propio Hamilton, que iba por delante y quedó libre de todos los accidentes. Un Hamilton que ya en la prueba de clasificación, bueno, había hecho una maniobra también, puede considerarse un poco polémica, lo que fue retener a sus rivales antes de esa última vuelta largada. Y otra postal muy interesante nos dejó esta última carrera después de la bandera roja, que fue la de Hamilton como el único largador en esa largada quieta. La responsabilidad del toque en la primera curva yo creo que tiene nombre y apellido. Podríamos decir que definitivamente fue Valtteri Bottas el gran responsable de lo que sucede, aunque obviamente, bueno, hay gente que se encuentra culpando a Mercedes, acusando una movida estratégica. Yo no creo que a Mercedes le convenga perder los puntos que perdieron con Valtteri Bottas con el accidente que el finlandés provocó. O sea, al contrario, le habría salido bien la jugada, o habríamos interpretado que le salió bien la jugada a Mercedes si Bottas hubiese salido ileso de dicho accidente, cosa que definitivamente no ocurrió. ¿Qué pasó? La largada fue con lluvia. Imagínense ustedes que después de eso no volvió a llover en el resto de la carrera, pero ya ese complemento de lluvia que muy pocas veces está presente en Hungría, hoy definitivamente fue un condimento extra muy importante. Bottas se lo lleva puesto a Lando Norris, lamentablemente le cortó una racha en los puntos magnífica que venía teniendo el británico, y esto genera un efecto dominó que, bueno, obviamente también perjudica a Checo Pérez, otro claro candidato por lo menos a podio y vuelta rápida,
y bueno, al propio Verstappen, que como Lucho Racing decía, terminó con el auto muy dañado. Atrás, Lance Stroll también tuvo un toque prácticamente idéntico al de Bottas, pero con Charles Leclerc, quien también quedó rápidamente afuera, y que incluso Leclerc tocó a Daniel Ricciardo, quien, bueno, por suerte sí pudo zafar de quedar también eliminado en la primera curva. Como bien decía Lucho Racing, el gran beneficiado después del accidente de la primera vuelta era Hamilton, porque obviamente expandía su ventaja respecto a Verstappen, que caía en los últimos lugares. Sin embargo, inmediatamente después todo el mundo pasó a cambiar de cubiertas intermedias de lluvia a cubiertas medias amarillas. Hamilton no lo hizo, pero después, cuando vio que falló su estrategia, dejó una imagen muy clara igual, que él fue el único largador en partida detenida, pero después vio que su estrategia falló y tuvo que volver a boxes y salir último. Realmente esos vaivenes de la carrera hoy, en el día de hoy domingo, fueron extraordinarios. Por supuesto, luego del acto fallido de Hamilton, los dos que salieron mejor beneficiados fueron Ocon y Vettel, que posteriormente al final de la carrera serían descalificados por no portar la cantidad de combustible mínima en el tanque de combustible. Sí, el gran golpe de escena lo dio Ocon al anticipar su parada por sobre Hamilton, lo que le permitió después llegar a la primera posición y mantenerse puntero la mayor parte de la carrera, seguido muy de cerca por Vettel, que lo tuvo aproximadamente siempre a cerca de un segundo y medio, sin posibilidades de sobrepaso, también por las características del circuito y por el manejo sólido que tuvo Ocon, que bueno, esa tarea brillante fue lo que le permitió llevarse la victoria. También hay que hablar de lo que fue el gran trabajo que hizo su compañero de equipo, Fernando Alonso, que vimos en las últimas vueltas una gran batalla con Hamilton. No es exagerado decir que Ocon ganó con la ayuda de Alonso, porque si vemos la imagen del final de la carrera, Hamilton estaba muy cerca de Ocon y de Vettel, entonces podríamos pensar qué hubiera pasado si Alonso no lo retenía tantas vueltas al piloto británico. Una defensa, la verdad que extraordinaria de Alonso, que fue lo que permite ahora a Alpine llevarse una gran cantidad de puntos para el campeonato de constructores. Laureles para Fernando Alonso, quien definitivamente tuvo una excelente carrera. Obviamente Esteban Ocon se lleva todos los flashes, todos los premios, merecidísima primera victoria. No sé si la venía buscando, porque obviamente sabemos que Ocon nunca tuvo un medio mecánico realmente importante. Ya el año pasado en Bahrein había cosechado su primer podio, un segundo puesto nada menos, pero faltaba esto, faltaba que verdaderamente diera el golpe, como ustedes bien dicen, aprovechando los incidentes que pasaron delante de él. Clave el rendimiento del Alpine, que hizo que los dos coches terminaran en una muy buena posición. Clave el circuito también, no apto para muchos sobrepasos, excepto quizás en la recta. Y yo creo que también ha sido clave, también tercer tapón, segundo tapón, podríamos decir, de quien vamos a hablar más adelante, que fue Nicolás Latifi, quien con todos estos incidentes se colocó no solo en una impensada tercera posición, sino que además retuvo a Tsunoda, lo que obviamente ayudó un poco a que Ocon y Vettel se escaparan al principio de la carrera. Creo que fue una jornada histórica, ya que sumaron los dos Williams y nada más y nada menos que sumaron un montón. En total, en el campeonato de constructores, ambos pilotos, después de toda la acomodada en la tabla de la carrera, ambos pilotos de Williams sumaron 10 puntos. La primera vez desde el año 2016 y por supuesto la primera vez que suma puntos, tanto George Russell como Latifi. Un George Russell que en principio estaba punteando en la carrera, pero cuando vio que iba a recibir penalizaciones por haber pasado a todos mientras ponían neumáticos medios, los dejó pasar a todos aquellos que cambiaron cubiertas. Y realmente Latifi hizo una carrera extraordinaria que finalmente lo terminó colocando en el sexto puesto, siempre estuvo en los puestos de vanguardia. Así es, la verdad que gran trabajo de Latifi, que pudo mantenerse en los puntos a lo largo de toda la carrera. Curiosamente por delante de George Russell, generalmente ha sido al revés a lo largo de toda la temporada. Un Russell que también lo vimos muy emocionado después de la carrera, cortando por fin esa mala racha que le impedía llegar a los puntos. Por otra parte, bueno, vamos a hablar del nuevo tercero de la carrera, que finalmente fue Carlos Sainz Jr., que hizo un gran trabajo, muy prolijo, no estuvo quizá a la altura de poder acercarse a Ocon y Vettel, y de hecho fue mucho menos obstáculo para Hamilton en su remontada.
Sin embargo, bueno, hay que destacar también un muy buen trabajo que hizo el piloto español, que le permite llegar nuevamente al podio. Y por otra parte, hay que hablar del gran trabajo que hizo Pierre Gasly, el piloto francés. Pudo esquivar milagrosamente el accidente de la largada, pasando por afuera, sorteando todos los coches accidentados. Hizo un trabajo desde el fondo, remontando, y finalmente es quien se queda con el récord de vuelta. Era la pieza clave que tenía ahí Red Bull para evitar que ese punto se lo lleve Hamilton, y finalmente Gasly lo logra, un gran récord de vuelta. Le deben haber agradecido en el equipo de Red Bull a Gasly por haberle quitado el récord de vuelta a Lewis Hamilton. Clave el punto del francés, y también clave la participación de su compañero Yuki Tsunoda, como para cerrar un fin de semana redondito para AlphaTauri, que también venía necesitando un poquito remontar con los puntos. Y me detengo en esto quizás, que bueno, también hay que destacar que Tsunoda entonces estuvo cuarto tras todos estos incidentes. Como les decía anteriormente, no pudo superar a Latifi, lo cual obviamente también generó una cierta distancia entre el Williams y el piloto japonés, pero de todas formas, bueno, Tsunoda se mantuvo también muy estable en la zona de puntos, así como Gasly tiende por ahí a subir, bajar en el clasificador. Bueno, Tsunoda como que se mantuvo estable, siempre quinto, sexto puesto. Obviamente termina detrás de su compañero Gasly, pero también una muy buena cosecha para AlphaTauri, la verdad. Junto con Williams, sin duda brillante lo de este fin de semana, obviamente aprovechando las circunstancias que tuvo la carrera en la primera curva, pero igualmente para destacar lo del equipo AlphaTauri. Detrás de los Williams y los AlphaTauri tenemos que hablar de que estaba Verstappen, que tuvo que remontar desde el fondo con el auto totalmente destruido, pero que finalmente quedó noveno, si no me equivoco, después de reorganizar los resultados. Una posición, mejor dicho, bastante agridulce, porque Verstappen va a la casa de Hamilton, pero finalmente no va a poder, por lo menos va a tener que mejorar su ritmo a partir de Spa, la próxima carrera. Posteriormente a Verstappen tenemos que hablar de los Alfa Romeo. Raikkonen finalmente sumó puntos, fue beneficiado obviamente por el incidente de la carrera, pero se mantuvo bastante regular para sumar más puntos para el campeonato de constructores para Alfa Romeo. Después tenemos que hablar del propio Giovinazzi, que tuvo una carrera bastante irregular, no se vio, mejor dicho, involucrado en los incidentes de la primera vuelta, pero tuvo un stop and go y tuvo penalizaciones en las paradas en boxes. Los Alfa Romeo efectivamente estuvieron involucrados en varios incidentes. En el caso de Giovinazzi, bueno, tuvo su penalización por exceso de velocidad en la calle de boxes, mientras que Kimi Raikkonen terminó con la carrera de Mazepin por un error del equipo de largarlo en el box cuando venía pasando justamente el piloto de Haas, que se queda sin posibilidades. Aún así, justamente como decía Manuel, el buen manejo de Kimi es lo que le permite remontar posiciones y terminar finalmente en la 10ª posición. Lo de Kimi, bueno, fue bastante pavote. Justamente en este Gran Premio, recuerdan que íbamos a tener la implementación de paradas en boxes con una pequeña pausa en el medio antes de que los pilotos pudieran volver a pista, justamente para evitar este tipo de incidentes. Y bueno, no se implementó este fin de semana, parece algo bastante improvisado. En este caso prefirieron esperar y termina ocurriendo lo que ocurre. Bueno, Raikkonen en parte le corta la racha a Mazepin, que también venía siendo un piloto del fondo, pero muy regular, ya que había terminado todos los grandes premios disputados hasta el momento. Así que bueno, obviamente, bueno, Raikkonen cumplió la sanción de 10 segundos durante la carrera, mientras que bueno, Mazepin tuvo que verla desde afuera. Tampoco quería, dejar de destacar a Daniel Ricciardo, el único sobreviviente del equipo McLaren tras los incidentes. Bueno, el australiano se vio involucrado justamente en los toques de la primera vuelta, de la primera curva, y recibió ahí un impacto de Leclerc que le hizo al australiano hacer un trompo. Afortunadamente para él no tuvo consecuencias como si tuvo Lando Norris, pero si bien Ricciardo estuvo, digamos, en zona de puntos buena parte de la carrera, bueno, finalmente termina fuera de la zona puntuable, cosa que habría significado unos valiosos puntos para el equipo McLaren
en la lucha con Ferrari por el tercer puesto en el campeonato de constructores. Realmente la situación de McLaren, de Norris en particular, venía sumando todas las carreras, era el puntaje perfecto, muy regular lo de Norris realmente, y bueno, obviamente después del incidente con Bottas fue uno de los mayores perjudicados, estaba muy enojado con el finlandés. Por último tenemos que hablar de Mick Schumacher, quien tuvo un accidente en las prácticas libres del día sábado número 3, en las terceras prácticas libres, mejor dicho, no salió a clasificar, se vio beneficiado por el accidente, estaba décimo, pero que finalmente terminó en los puestos a punto de sumar. Pero bueno, hablamos de que el Haas tiene un ritmo totalmente desastroso, una mugre, vamos a ser totalmente sinceros. Antes de pasar a las tablas de campeonatos de pilotos y de constructores, se hizo corto porque hubo muchos abandonos, tenemos que hablar de la situación de Bottas. Obviamente tenemos que hablar de que tanto Bottas como Stroll fueron penalizados con 5 posiciones más 2 puntos en su superlicencia luego de la pretemporada de verano europeo en Spa. Pero principalmente el asiento de Bottas en Mercedes está más vacante que nunca. Y ahora se suma Ocon, que tiene posibilidades de ascender a Mercedes, tanto como el propio Russell, ¿no? Sí, la verdad, lo de Bottas es deplorable. La verdad, en la carrera anterior, si bien habíamos destacado justamente una sólida participación del piloto finlandés, bueno, en este caso fue todo lo contrario. Yo por lo menos no creo que haya sido una cuestión de equipo, no creo que haya sido una decisión interna de que Bottas fuera directamente al toque, porque realmente parece como que embiste a Norris a propósito, sabiendo que obviamente esto iba a generar mayores consecuencias, pero bueno, nada, lamentablemente no queda otra para Bottas, saber que seguramente este es su último año en el equipo Mercedes. Así como Norris quedó muy enojado con el finlandés, también Checo Pérez realizó su descargo al respecto. Sabía él que el equipo Red Bull estaba mucho mejor preparado después de lo que había sido el incidente Hamilton-Verstappen en Silverstone, y que quedara el mexicano afuera y el holandés muy dañado, obviamente generó también bastante amargura en Red Bull. Checo Pérez, por lo menos recibió una disculpa de parte de Valtteri Bottas, pero obviamente lamentó haber quedado afuera tan rápido, como también Leclerc, quien se mostró muy afligido en la transmisión, bajándose del auto, porque también sabía que seguro con la lluvia y demás podría haber aprovechado mucho más este Gran Premio de Hungría. Y así como hubo varios que, fueron perdedores en esta carrera por lo que fue ese incidente, lamentablemente, en la primera vuelta, también fue una carrera que dejó varios ganadores, varias buenas impresiones. En primer lugar, Esteban Ocon con ese gran manejo, un ganador inesperado, pero que la verdad que mostró lo mejor de sí y se lleva una justa victoria. También podemos hablar de Hamilton, que termina este fin de semana como primero en el campeonato, después de lo que fue toda la polémica de la carrera anterior, y en esta ocasión haciendo una muy buena remontada, aprovechando también lo que fue las pocas posibilidades que tuvo Verstappen de avanzar en la grilla. Además, ya los mencionamos un poco lo que fueron los Williams, y quiero cerrar un poco con un comentario siguiendo lo que dijo Manuel en relación a Mick Schumacher. Fue una carrera que Mick la aprovechó lo más que pudo, con un medio mecánico muy inferior, pero la verdad que también deja una buena impresión esa lucha, esa defensa, sobre todo haciendo de tapón para Verstappen en las primeras vueltas. Para ir cerrando, vamos a pasar a las tablas de pilotos y constructores. La tabla de pilotos, como decíamos, tiene en primer lugar a Lewis Hamilton con 195 puntos, seguido por Max Verstappen con 187, muy cerquita, pero pierde la punta del campeonato. Tercero, Lando Norris, que no se vio afectado, por lo menos los puntos, con este abandono, con 113 puntos, seguido por Valtteri Bottas con 108, más abajo Checo Pérez con 104. Después, Carlos Sainz Jr. en la sexta posición, por encima de Charles Leclerc, 83 y 80 puntos respectivamente las dos Ferrari, seguidos por Pierre Gasly con 50 puntos en la octava ubicación, Daniel Ricciardo con 50, y cierra la tabla el nuevo ganador Esteban Ocon con 39 puntos. En lo que se refiere a la tabla de constructores, en primer lugar me gustaría destacar que
esta tabla de pilotos podría sufrir modificaciones porque aún está en suspenso la posición número 2 del Gran Premio de Hungría. Sin embargo, Hamilton seguiría líder del campeonato al menos hasta Spa, luego del receso veraniego. Como decía, en el campeonato de constructores de Fórmula 1 tenemos que hablar de que Mercedes está puntero nuevamente con 303 puntos, Red Bull con 291, Ferrari con 163, empatado con McLaren. Ferrari está por encima del McLaren después del podio de Carlos Sainz, con 163 puntos cada uno. Realmente extraordinario. Los mejores del resto están empatados. Extraordinario. Posteriormente, en el quinto lugar tenemos a Alpine, que hizo una gran cosecha de puntos y obtiene 77 puntos. Posteriormente está Alfa Tauri con 68, Aston Martin con 48, que bajó bastante su rendimiento en la tabla de constructores. Y posteriormente, Williams con 10. De golpe los Williams sumaron con todo y tienen 10 puntos en la tabla de constructores. Luego está Alfa Romeo, que suma unos puntos claves gracias a los puntos de Kimi Raikkonen del día de hoy en la carrera. Y posteriormente está Haas con 0 puntos. Así es, muchachos, un fin de semana, la verdad, memorable. Nos vamos a acordar por mucho tiempo de esta carrera. Y bueno, los dejamos, será hasta, ahora viene el receso de verano de la Fórmula 1 y nos volveremos a encontrar en Spa a fines del mes de agosto. Tenemos la carrera el 29 y esperamos seguir con las mismas emociones que nos dejó este Gran Premio en Hungría. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima.